Buenas tardes, mucho gusto, mi nombre es Mauricio Gordillo, soy profesional en deporte y actividad física de la Escuela Nacional del Deporte, especialista en administración pública de la Universidad del Valle y actualmente estudiante de tercer semestre de maestría en educación en la Universidad Santiago de Cali. El día de hoy vamos a realizar una entrevista por parte de los estudiantes Diego, Johan y Mariana, de estudiantes de la licenciatura en Ciencias del Deporte y la Educación Física de la institución universitaria Antonio José Camacho. Se hace de forma virtual a causa pues de la situación de salud pública que todos sabemos estamos viviendo debido al COVID-19. Entonces vamos a dar respuesta a estas inquietudes de estos tres estudiantes. La primera pregunta que ellos plantean para su trabajo es: primera, ¿por qué decidió enfocarse en la educación física o en el deporte? Bueno, entonces yo tomé la decisión de enfocarme en la educación física o en el deporte porque desde muy niño me ha gustado practicar el deporte y la actividad física. Tuve la experiencia de hacer parte de la selección Valle de judo cuando tenía 7 u 8 años en la escuela formativa, ¿sí? Del mismo modo, por mi casa tenía un conocido de mis padres, entrenador de karate, quien tenía también su academia de karate, y de esta forma me fui involucrando en este deporte de las artes marciales. Posteriormente, debido a que mis compañeros o amigos del barrio practicaban patinaje, con la edad de 10 años también se me dio la oportunidad de inscribirme en la Liga Vallecaucana de patinaje y estuve entrenando aproximadamente un año. No continué en karate porque obviamente es un deporte de contacto y lastimosamente en uno de esos entrenamientos un niño me fracturó un dedo a la edad de 8 años. Por tal razón le cogí miedo a estos deportes de contacto a esa edad de 8 años. Decido entonces, a través de mis padres, entrar a patinaje, 9, 10 años aproximadamente. Igualmente sufrí un accidente patinando, donde me luxé el codo, y debido a esto entonces renuncié también al patinaje. Ya luego, con la edad de 12, 13 años, me fui, digamos, apasionando por el tema del fútbol y por el tema de la natación. Entonces, digamos lo que desde ese punto de vista, por eso tomé la decisión de estudiar profesional en deporte y actividad física, ya que desde mi infancia pues he tenido la oportunidad de practicarlos, tanto deportes individuales, deportes de combate como deportes de conjunto. Y ya pues en mi juventud tuve la oportunidad de entrenar en las divisiones inferiores del América. Luego jugué con la primera C y la sub-20 de por Agua Blanca, lugar donde pues digamos terminé mi carrera como deportista debido a una lesión en la rodilla y a, digamos, también falta de orientación psicológica para poder encaminarme bien por la profesión de deportista de alto rendimiento. Y ahí ya tomé la decisión pues de entrar a la Escuela Nacional del Deporte a estudiar con 20 años. Muy bien, segunda pregunta que vamos a dar respuesta: ¿cuál fue su inspiración o motivación para estudiar deporte? Como les digo, la motivación o inspiración para poder entrar a estudiar esta carrera fue que desde muy niño practiqué el deporte con mis compañeros de tanto del colegio, del barrio. Pues estudié en un colegio público, pero donde se masificaba y fomentaba el deporte de forma muy intensa. Entonces, de esa manera me motivé, igualmente viendo los deportistas pues en la televisión, en su momento en el patinaje a Diego Rosero, del mismo modo viendo a María Isabel Urrutia,
en los Juegos Olímpicos de Atenas, de Sydney 2000 y Atenas 2004. Todo eso, digamos, fueron motivos para poder entrar a estudiar deporte. Y pues ya con el tema del fútbol, viendo pues a la América, viendo a la selección Colombia en Francia 98, a la selección de Brasil campeona del 2002, fueron, digamos, esos pilares para que me enamorara cada vez más del deporte y de esa forma tomar la decisión de estudiarlo. Tercer pregunta: ¿qué retos te propusiste para alcanzar tus objetivos? Muy bien. Los retos que me puse para alcanzar mis objetivos fueron, como no pude ser deportista de alto rendimiento por múltiples factores que, digamos, en resumidas cuentas, no se tuvo la orientación psicológica, que yo considero que fue el factor por el cual no pude llegar a ser deportista de alto rendimiento. Me propuse terminar la carrera de profesional en deporte y actividad física en la Escuela Nacional del Deporte en el menor tiempo posible. Entonces comencé con 20 años a estudiar y a los 25 años terminé mi carrera de profesional en deporte. A partir de allí me puse el reto de poder trabajar como profesor de deporte, ¿cierto? Trabajé pues como preparador físico en Depor Agua Blanca. Luego tuve la oportunidad de ser profesor de educación física en colegios y se me dio la oportunidad de ingresar a trabajar como instructor de entrenamiento deportivo y de actividad física en el SENA, lugar donde tuve la oportunidad de trabajar 6 años, y actualmente pues me encuentro trabajando con Intenalco, una institución de educación superior a nivel técnico profesional, donde pues vengo diseñando y desarrollando los programas técnico profesional en entrenamiento deportivo y tecnólogo en entrenamiento deportivo. En cierta medida también estoy trabajando como presidente de la asociación Red Colombiana de Profesores de Educación Física, Recreación y Deporte, en el capítulo Valle, donde venimos desarrollando proyectos de investigación en nuestro sector. Entonces considero que he podido alcanzar esos objetivos a través de la constancia, la disciplina y tener claro a dónde quiere uno llegar. Cuarta pregunta: ¿a qué te dedicas y cuáles son las obligaciones, funciones y responsabilidades de tu trabajo? Bueno, entonces en este momento, como les venía diciendo, soy gestor de programas deportivos en Intenalco, Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez. Esta institución es de orden público, regulada por el Ministerio de Educación Nacional, y tiene como misión formar a los colombianos en programas a nivel técnico, profesional y tecnólogo. Pues estoy en la función de diseñar, ¿cierto?, el documento maestro para que el Ministerio de Educación nos apruebe la carrera técnica profesional y también en la carrera tecnólogo en entrenamiento deportivo. Estoy en ese momento desarrollando esa función. Del mismo modo, pues dando clase de deporte formativo en Intenalco de forma virtual, pues a causa de esta situación del COVID. Y ya en la parte, digamos, de la administración deportiva, trabajo como gerente deportivo del Club Deportivo El Padrino Písamos 1, un club del barrio Sol de Oriente, Comuna 21 de Cali, donde tenemos como misión pues formar a los jóvenes en educación, en principios, en valores, pero del mismo modo pues con proyección a que sean deportistas de rendimiento. Tenemos un convenio con el Deportivo Independiente Medellín, donde llevamos los jugadores con edades de 17, 18 años a que jueguen con las divisiones menores del Deportivo Independiente Medellín. En ese aspecto pues venimos desarrollando la administración deportiva y también con la Asociación Colombiana de Profesores de Educación Física, Recreación y Deporte, capítulo Valle del Cauca, ARCOPRE, donde venimos liderando pues temas de seminarios, congresos para capacitar a las personas que les interesa el deporte, la educación física, y desarrollando proyectos de investigación
tanto con la Asociación pues, de Entrenadores de Educación Física, como con la misma Universidad de Santiago de Cali, donde estuve estudiando la maestría en educación, y pues generando alianzas estratégicas con la Secretaría del Deporte en el sentido de fomentar el deporte en las escuelas públicas de primaria. Muy bien. Quinta pregunta. ¿Qué es lo más atractivo y lo más aburrido frente a la labor que desempeñas? Lo más atractivo, pues, realmente es el trabajo social, educativo que se genera a través del deporte. Poder educar a las personas, poder brindarles herramientas para que sean mejores ciudadanos y de cierta forma le puedan aportar cosas positivas a la sociedad desde el sector del deporte. Y lo más aburrido frente a la labor que desempeño, bueno, digamos que es uno, a partir de los conocimientos que ha adquirido, darse cuenta cómo nuestro sector del deporte es liderado por personas que ejercen otras profesiones, en el sentido de que los organismos deportivos, la gran mayoría son liderados o gerenciados por médicos, abogados, ingenieros, arquitectos y muy poco profesionales en las ciencias del deporte o licenciados en ciencias del deporte y la educación física. Entonces uno analiza y hace un comparativo de que las constructoras pues las lideran los ingenieros civiles o los arquitectos, las IPS o las clínicas pues las lideran los médicos, los cirujanos o especialistas de la salud, pero ninguna de estas entidades en absoluto van a permitir que un licenciado en ciencias del deporte o un profesional en deporte sea el gerente de ellas, sea el gerente de una constructora, sea el gerente de una clínica, por nombrar estos ejemplos. Pero sí vemos como médicos y arquitectos o ingenieros civiles son los gerentes de nuestras entidades deportivas. Eso pienso que causa aburrimiento y un reto profesional por lograr mejorar y cambiar en algún momento esta situación que se ve dentro del Sistema Nacional del Deporte, incursionando obviamente en el tema de las políticas públicas y de la legislación del deporte como tal. Es un reto al que hay que apuntarle para poder recuperar esos espacios que en cierta medida le pertenecen a los licenciados en ciencias del deporte y los profesionales del deporte del mismo modo. Muy bien. Como sexta pregunta, ¿qué otros trabajos o experiencias te han llevado a la posición que ocupas actualmente? Bueno, entonces, recién graduado como profesional en deporte, tuve la experiencia de ser entrenador de fútbol de una escuela de la Caja de Compensación de Confenalco. Trabajé 8 meses, un año como entrenador de fútbol base, igualmente entrenador de natación de la misma Caja de Compensación Familiar, Confenalco, entrenador de fútbol categoría juvenil en el Deportivo Cali El Guabal, en el satélite del barrio El Guabal, preparador físico de la categoría sub-20 de por Agua Blanca, luego pues ya docente de educación física y instructor de entrenamiento deportivo y de actividad física en el SENA, en los programas tecnólogos de entrenamiento deportivo y de actividad física del SENA aquí en Cali. Entonces esos han sido los perfiles ocupacionales que he desarrollado para poder pues en cierta medida ejercer mi profesión. Octava pregunta, ¿qué te gusta y qué te disgusta de trabajar en el sector? Bueno, lo que respondí en la pregunta número 5. Bueno, aquí mirando las preguntas. ¿Y qué te gusta y qué te disgusta de trabajar en el sector? Me gusta eso, el trabajo social, me gusta que se interactúa con las personas, se construye un conocimiento a partir de las experiencias significativas de los deportistas, de los niños, de los jóvenes deportistas,
del mismo modo como uno las ha tenido, tanto como deportista, ahora como el rol de entrenador o docente. Entonces, consolidando esos objetivos, esos sueños de que los deportistas que pronto uno tiene a cargo puedan potenciar su talento, su rendimiento, sean excelentes personas y le aporten cosas positivas a nuestra sociedad que tanto lo necesita. Y pues en el sentido de qué me disgusta que hay deportistas que les toca salir adelante con sus propios medios, se esfuerzan con el apoyo de sus familias, de sus padres, tienen que hacer bingos, tienen que hacer rifas, etcétera, hacer todo tipo de maromas para poder financiar sus viáticos, poder competir a nivel de interligas o interclubes, y ya luego pues con el esfuerzo que han tenido que desarrollar o que han tenido que hacer para ganarse las medallas, aparezcan los dirigentes deportivos que no financiaron su proceso para poder alcanzar esa medalla, no financiaron ese entrenamiento y sacan pecho y dicen que tenemos talentos, que tenemos deportistas con proyección a los Juegos Olímpicos, pero que a la hora de la verdad no invirtieron en ellos. Entonces eso me disgusta, que saquen pecho los dirigentes a propósito del esfuerzo de los deportistas, que tienen que hacer un esfuerzo inmenso tanto en su aspecto fisiológico, mental y social, de tener que negarse a compartir con amigos una noche de sábado de rumba o tener que estar con los compañeros reunidos en tertulias, sino enfocado en los entrenamientos, como también pues el esfuerzo financiero para poder viajar a otra ciudad a competir y del mismo modo comprarse pues los implementos deportivos. Son cosas que me molestan y me disgustan del sector como tal. La pregunta 7, que pues me la salté: ¿puede sugerir alguna forma en la que un estudiante pudiera obtener la experiencia necesaria para este trabajo? Pues la sugerencia que yo le puedo dar a un estudiante que pueda tener en esta profesión es: todos son procesos, todos son escalones. Entonces, estudiar, ser autodidacta, ser inquieto en el conocimiento, indagar, consultar por sus propios medios y de cierta medida pues tener relaciones, amistades, para poder ir ejerciendo su rol como entrenador, como profesor de educación física, ir adquiriendo las experiencias, irse enriqueciendo cognitivamente, del mismo modo fortaleciendo sus emociones para poder soportar las situaciones que se presentan pues día a día en nuestra sociedad, y de esa forma poder ir construyendo su perfil como profesional o licenciado del deporte, específicamente en el deporte o en el campo que más le apasione, ya sea pues educativo como tal o del entrenamiento deportivo. Bueno, la pregunta número 9, y vamos terminando: ¿cómo ha sido su labor actual con la situación actual de la pandemia? Pues la labor actual ha sido pues tener que familiarizarnos con las plataformas digitales, Zoom, Teams, y de esta forma poder desarrollar clases de forma virtual a través pues del uso de las TIC, ¿cierto? Como se le dice, clase e-learning o b-learning, ¿sí? Que es el uso de las aplicaciones digitales para transmitir las clases, en este caso de deporte formativo en Intenalco. Y pues la situación actual es que tenemos que reinventarnos, tenemos que adaptarnos a los cambios y buscar pues que las personas no pierdan la tranquilidad, no pierdan la calma en sus hogares, aconsejándolos pues de que realicen actividad física, deporte,
tengan la mente ocupada en actividades productivas, para que de esa forma no se genere temor, no se genere estrés, ansiedad por el encierro pues que genera estar dentro del hogar. Espero pues haber dado respuesta a lo que los 3 estudiantes, Diego, Giovanni y Mariana, requerían sobre su trabajo. Ha sido un gusto pues compartir con ustedes este trabajo, y espero que todos sus objetivos y proyectos se desarrollen de la mejor forma. Con ustedes estuvo Mauricio Gordillo, y les deseo muchos éxitos. Que estén muy bien.